En la clase de cancrosis presentamos también dos tipos de problemas adicionales que los vamos a ver rápidamente. Uno es la formación de tumores y otro el efecto de las plantas parásitas y hemiparásitas en los árboles forestales. El desarrollo de tumores los conocemos los que vivimos en Patagonia porque los vemos frecuentemente en todas las especies de Nothofagus, esas masas tumorales consistentes en el crecimiento anormal de la albura y la formación de estas estructuras que justamente se llaman tumores por su crecimiento anormal. En los Nothofagus hay distintas especies de un género de Ascomycota, que es un discomicete, que es el género Citaria. Y hay dos casos que vamos a ver, dos fitopatógenos que nos interesan más cercanamente. Uno es Citaria darwini, es un discomicete caracterizado porque los apotecios se forman en un estroma de consistencia gelatinosa cuando es fresco, y hay numerosos apotecios dentro de ese estroma que le dan el aspecto a una pelota de golf. Y lo que hace este patógeno es infectar ramas y troncos, desorganizar el tejido de la albura, como vemos en la fotografía de abajo, y alterar, por un lado, la anatomía y por ende, como consecuencia de esto, los tejidos de conducción asociados. De tal manera que uno supondría que el desarrollo de muchos de estos tumores producirían un problema en el transporte de agua, en la translocación de sustancias elaboradas, con lo cual la parte superior del árbol se vería afectada. Aparentemente, esto no es lo que vemos. O sea, rara vez observamos un tumor que cubra totalmente una rama o totalmente un fuste para que el daño llegue al punto que mencioné recién. Justamente en Citaria darwini podemos observar gran cantidad de tumores, estos son en lengas, vemos una gran cantidad que se pueden desarrollar y en la época de otoño se observa una intensa fructificación a partir del micelio que está creciendo en los tejidos. Se forma esta gran cantidad de fructificaciones muy características, únicas entre todos los hongos que conocemos, y que además en este caso se trata de una especie comestible, ya sea en forma como dulce o en forma salada. Hay distintas preparaciones disponibles y otras para sugerir y probar. Acá observamos un detalle de las mismas. Y luego tenemos otra especie de Citaria llamada Citaria harrioti. También tiene un ciclo multianual, o sea, de muchos años, que forma específicamente tumores alargados, no globosos como los causados por Citaria darwini. Son tumores en ramas delgadas. Y en este caso observamos un anillamiento progresivo de las ramas. Acá observamos arriba y abajo cómo en un sector que tiene presencia de estos tumores, que los reconocemos por el ensanchamiento, en realidad son tumores que se forman uno al lado del otro. Cada uno de ellos es de por sí
globoso o cerca de lo globoso, pero se van sucediendo uno después de otro y el conjunto de tumores logra anillar a las ramas, de tal manera que observamos cómo el transporte y traslocación va provocando amarillamiento del follaje y finalmente se deja de formar totalmente y quedan las ramas secas. De estos fitopatógenos no conocemos nada acerca de, o muy poco acerca del ciclo fitopatológico, salvo que es anual, pero no conocemos cómo ocurre la infección, ni siquiera se sabe cómo es el proceso gradual de alteración del tejido de la albura y la formación de ese tejido desorganizado. O sea, se ha estudiado y se sabe que está desorganizado el tejido, pero no sabemos cómo es el proceso. Y el otro tema que tratamos es el de las enfermedades de ramas y troncos causadas por plantas semiparásitas. Y los que vivimos en Patagonia tenemos un ejemplo único por la presencia de 8 especies del género Misodendron, una familia particular de plantas que son hemiparásitas. Hemiparásitas porque tienen un follaje que es fotosintéticamente activo, pero requieren anclar, necesitan parasitar una planta verde sana, activa, para completar y para poder realizar su ciclo de vida. El ciclo de estas plantas es multianual, alrededor de 20 años. Y vamos a ver dos casos particulares, el de Misodendron punctulatum y el de Misodendron brachysticum. Misodendron punctulatum, también conocido como lamparita china, es una planta hemiparásita, como ustedes pueden ver acá, tienen hojas escamosas, muy poco desarrolladas, pero el tallo es verde. Y es una planta que es capaz de infectar ramas de Nothofagus de hasta 3 centímetros de diámetro. En el caso de Nire, acá tenemos una curva, un histograma de la edad hasta la cual se puede producir el reclutamiento. Llamamos el reclutamiento cuando la planta puede parasitar a su hospedante, es reclutada. En el caso del Nire, como vemos, ocurre hasta los 8 años. En el caso de la lenga, hasta los 12 años e incluso hasta edad mayor. Porque depende hasta qué momento la rama mantiene su corteza papirácea. En el caso de la lenga, con un crecimiento más lento, este estadio se prolonga más. ¿Y qué es lo que hace Misodendron? Misodendron, como buena planta que es, produce semillas que son dispersadas por el viento y se deposita sobre la superficie de la corteza susceptible de ser atacada, hasta 3 centímetros de diámetro, hasta cierta edad, ya sea lenga o sea el Nire. Y entonces, en los primeros años de la infección, esta planta lo que hace es producir ramificaciones que se llaman austorios. Son raíces modificadas que tienen el nombre de ustedes ya saben lo que es un austorio, pero en este caso no se trata del austorio de un hongo, sino que se trata de una estructura multicelular derivada
derivada de las raíces, que cambia su función, en el sentido de que no se ancla en el suelo, sino que se ancla en el tejido parenquimático. Entonces, en el primer año se forman los haustorios que se pueden ramificar. ¿Dónde se posicionan los haustorios? En los radios parenquimáticos del hospedante. Estos haustorios no crecen hacia adentro, sino que una vez que se instalan el primer año van a acompañar a lo largo del tiempo el crecimiento radial del hospedante. Entonces acá el meristema del haustorio no está en la punta, sino que está en la base del haustorio. Acá está el tejido meristemático que le permite acompañar a la planta cuando ésta forma el próximo anillo, que estoy marcando ahora. En el próximo año va a desarrollar un nuevo anillo, y este haustorio va a crecer también hacia afuera. Entonces, el largo del haustorio, que nos dice la cantidad de años a lo largo de los cuales está ocurriendo la infección, no es porque el haustorio crece hacia adentro, no puede hacer eso, sino que acompaña el crecimiento radial del hospedante. Entonces, acá tenemos otro corte donde vemos distintos haustorios. Algunos, fíjense, están acompañando hace 9 años el crecimiento de la planta, acá 10 años. Entonces, este tejido multicelular, el haustorio, ocupa el lugar que tiene los radios parenquimáticos, y justamente lo hacen para llevar nutrientes a la parte aérea, que comienza a desarrollarse 3 o 4 años después de producirse la infección. Al cabo de varios años, el máximo que hemos observado son 20 años, hay un ataque progresivo de Misodendron alrededor, en este caso, de una rama o un tronco de lenga. Estos haustorios se van ramificando, ¿sí?, lateralmente, no hacia arriba, y tampoco hacia abajo, sino a lo largo de la circunferencia. Se van desarrollando y pueden producir varias oleadas de ataque. Cuanto más vieja la ola de ataque, más perturbado, más alterado va a estar la anatomía. Y en realidad lo que ocurre en parenquimáticos es que estos se vuelven inactivos porque han sido ocupados por el haustorio. El haustorio absorbe el agua, nutrientes, y finalmente los radios parenquimáticos dejan de actuar, se mueren, y esa parte del tejido se muere. Por eso en la fotografía anterior lo vimos amarronado. Acá vemos un corte donde observamos distintos procesos o ciclos de crecimiento vegetativo de la planta. Este crecimiento vegetativo se refiere a la formación de agujas. Y como dije, finalmente los radios parenquimáticos se mueren, entonces todo ese tejido de la albura se muere, se vuelve marrón, y entonces llega un momento que la planta también se muere porque ya no puede absorber más nutrientes para seguir manteniendo el crecimiento de Misodendron.
Por la presencia de esta planta hemiparásita, el tronco, en este caso de la lenga, tiene un aspecto hinchado. Y entonces, los sucesivos ataques o ciclos de crecimiento llevan a la desecación de la albura, su muerte y finalmente la muerte también de la planta hemiparásita. Pero todo ese tejido queda muerto y queda expuesto al ataque de organismos que son capaces de degradar el duramen y la albura muerta de esa rama o de ese tronco. Lo que hemos podido averiguar mediante distintos estudios, que en el estadio de latizal, o sea, cuando las lengas tienen 15 centímetros de diámetro, aproximadamente, el crecimiento de los latizales, ya sea sanos o intensamente afectados por misodendron, no varía, no es diferente. ¿Sí? Vemos que la observación del DAP, del diámetro de esas plantas, es similar, ya sea que las plantas estén muy afectadas o no estén afectadas por misodendron. De tal manera que las curvas que saldrían de acá serían muy similares. Esto nos está diciendo de que los latizales sanos y afectados son similares, entonces los muy afectados no verían su diámetro alterado por la presencia de misodendron. Lo mismo pasa con la altura. Tanto el diámetro como la altura, ya sea afectado o no afectado, es similar. Lo que sí podemos decir que a nivel del fuste, cuando el ataque en los latizales es a nivel del fuste, los ejemplares afectados con misodendron son seleccionados negativamente en la naturaleza. Y esto lo sabemos porque en el aserradero, cuando se llevan las trozas, nunca se encuentran cicatrices, esas cicatrices triangulares que son evidencia de la presencia de misodendron en tiempos anteriores. Entonces, ¿cuánto afecta Misodendron punctulatum a las lengas? El reclutamiento aumenta con la edad, pero se va ese reclutamiento, que al principio puede ser en el fuste, luego se traslada a las ramas de la copa, que son más chicas y al principio son papiráceas y permite el reclutamiento. Las ramas más afectadas son las que tienen menos de 3 centímetros. El transporte de agua han encontrado los ecofisiólogos que no se afecta. Y ya vimos que no existe incidencia en el crecimiento tanto en el DAP como la altura. Pero como dijimos, en los latizales hay una selección negativa de individuos por ruptura del fuste o por defecto. Y eso lo evidenciamos porque no encontramos en el fuste, y eso de observar en el aserradero muchísimas veces, no encontramos en la madera de lenga el defecto de la presencia vieja o anterior de misodendron. Otra especie muy frecuente en los bosques de lenga es el Misodendron brachysticum. De esta especie conocemos menos que de la anterior, pero sí sabemos que tienen hojas bien desarrolladas, no de gran tamaño, pero tiene un follaje verde, hojas ovaladas, como podemos ver en esta fotografía. Esto le da el carácter hemiparásito a esta planta. Acá observamos las flores ya con las semillas,
Las semillas de todos los Misodendron son aquenios que tienen apéndices plumosos que les sirven para su dispersión por el viento y también para enredarse alrededor de las ramas y tener la oportunidad de infectarlas. La diferencia que tiene esta especie, aparte de la morfológica, pero con respecto al modo de infectar, es que realiza infecciones laterales. En esta fotografía estamos observando la rama de lenga que va de arriba abajo y acá al costado observamos la planta, la parte aérea de Misodendron brachysticum. Entonces la inserción es, o puede ser terminal, como vemos acá. La semilla se inserta en la yema de una rama y reemplaza el crecimiento de esa ramita por la planta hemiparásita. Entonces podemos ver a la planta cómo se desarrolla o del costado o bien terminalmente, como observamos en este caso.